Aquí se hablaron mucho de la ética, la necesidad de la ética en la empresa. Y este seminario pues, quiere vincular los estudios sobre la ética que hace la Escuela de Pensamiento y Creatividad precisamente para favorecer a la empresa. Yo quería entonces decir cómo nació esto rápidamente. Hace una serie de años, el presidente Reagan mandó a un comité de expertos, realmente de expertos, que hicieron un estudio de la sociedad norteamericana que daba señales de decadencia, señales peligrosas. Estos expertos estudiaron y le hicieron un informe al presidente Reagan realmente demoledor. Por eso él empezó a tomar una serie de medidas que llamaron mucho la atención. Yo he leído en periódicos diciendo este hombre perdió la cabeza. Por ejemplo, fue cuando él dio un orden respecto al tema del aborto, etc. Pero una de las medidas que él tomó fue ir a la Universidad de Harvard. Y habló con el presidente, que entonces recuerdo que se llamaba Bob Derek, y le dijo, ustedes son una institución referente. Es un referente en Estados Unidos. Estados Unidos necesita una transformación, que se hablaba ahora. Una transformación porque tengo un informe que nos obliga a eso. Entonces ustedes tienen que cultivar la ética de tal manera que eso sea un fermento para toda la sociedad norteamericana. Una universidad auténtica tiene que ser una universidad que influye en el país, indudablemente. Y entonces el director, el presidente de la universidad, se gastó realmente un dineral en contratar a profesores de ética que fueron llamando de unas universidades y otras. Y al cabo de un año hicieron un análisis de los resultados de aquello y el presidente se quedó realmente muy preocupado, viendo que los resultados eran muy exiguos, muy pobres. Y entonces hizo un recorrido, el presidente, por una serie de universidades de todo el mundo que tenían fama de cultivar los estudios humanísticos. Una de ellas fue la Universidad Anáhuac de México, cuyo rector me contó todo esto al poco tiempo de suceder, por lo tanto lo sé de muy buena tinta y de manera muy directa. Y fue recorriendo una serie de universidades. Y también esta Universidad Anáhuac le dio 2 años sabáticos a profesores de ética de la universidad para que hicieran un recorrido a su manera por otras universidades. Y parece ser que tampoco realmente sacaron mucha noticia de qué es lo que hay que hacer. Realmente, una vez y otra, yo podría poner cantidad de ejemplos, no es nada fácil decir qué es la ética, cómo hay que enseñar la ética, entre comillas, y cómo hay que conseguir que la ética sea realmente una levadura para una universidad y una nación. Y entonces yo empecé a estudiar profundamente esto. Fue justamente, diríamos, la causa próxima. Había otras causas remotas. La causa próxima fue decir, vamos a estudiar esto a fondo. Y las consecuencias dichas de manera telegráfica fueron las siguientes. Yo llegué a la conclusión de que hay que enseñar descubriendo. Enseñar como quien transmite monedas, esto que llamaba aquel brasileño famoso enseñanza bancaria, como quien transmite, regala monedas. Realmente eso hay que superarlo. El método que usaron conmigo mis mayores y el que yo usé también al principio de mi carrera docente, por lo tanto no estoy atacando a nadie, sino realmente ese método ha quedado obsoleto. Yo pienso que sobre todo en las áreas de humanidades, pongamos en concreto la ética, en fin, la antropología, etc., hay que elaborar un método en el cual se esté enseñando, no a base de transmitir algo que uno ha aprendido y que lo ha asimilado más o menos, sino enseñar aprendiendo todos, los alumnos y los profesores, descubriendo. El joven tiene que descubrir para crecer, tiene que descubrir por él mismo que para crecer tiene que transformarse. Crecer en ética no es solo aprender una serie de principios, etcétera, y de escuelas de ética, sino que hay que saber que o te transformas espiritualmente o no creces. Por ejemplo,
ya aplicando un poco lo que es el método, para pasar del nivel 1 al nivel 2, que es el nivel de las personas, de la creatividad, hay que transformar la actitud de dominio, de posesión, de manejo, hay que cambiarla por una actitud de respeto, estima y colaboración. Hay que realizar una transformación interior si quieres darte cuenta con la mente, con la razón de lo que es el encuentro. Si no te transformas, no conoces. Y si no conoces bien, tampoco sigues transformándote. Entonces se crea un círculo virtuoso en el cual, cuanto más te transformas interiormente, mejor conoces la realidad. Y cuanto mejor la conoces, más te das cuenta de que tienes que transformarte. Entonces es un proceso de transformación que es realmente muy satisfactorio, porque tú vas dando cuenta que te elevas. Y entonces cuando uno se va transformando, al vivir el encuentro descubres el ideal de la unidad, y ahí se cambia todo. Realmente, si llegas a descubrir el ideal de la unidad, descubres el ideal de la bondad. Y al descubrir el ideal de la bondad te pones en verdad, porque eres un verdadero hombre, una verdadera persona. Descubres lo que es la verdad, pero la descubres como algo vital, o como se dice ahora, existencial. No como un descubrimiento plenamente teórico, sino que lo descubres, y lo descubres con asombro. Entonces lo que hay que aplicar aquí es la pedagogía del asombro. Ya a los niños pequeños, ayudarles a que se asombren ante la grandeza de todo lo valioso. Lo valioso en el arte, lo valioso en la vida humana, lo valioso en la relación con todo lo que es la vida humana, hasta llegar a descubrir los grandes valores, que son nuestros ideales en la vida. Valores como la unidad, la bondad, la verdad, la justicia, la belleza. Dice un gran psicólogo alemán, dice, cuando un joven descubre de verdad lo que son los grandes valores y opta por ellos y los convierte en ideal de la vida, queda formado. Entonces me di como por una especie de iluminación aquel relámpago de que hablaba Platón, ¿no? Cuando le das vueltas y vueltas a una cuestión, llega un día en que por una especie de relámpago se te ilumina todo. Bueno, pues ese relámpago fue cuando me dijo, hay que procurar por todos los medios que los niños y los jóvenes descubran los grandes ideales. Estos que he dicho, unidad, verdad, etc. Que los descubran como se descubre la ternura, por ejemplo, de un andante de Mozart, que no se te puede explicar, o lo descubres o no lo descubres. O la grandeza sublime de la novena de Beethoven. Eso hay que descubrirlo. Bien. Entonces, el ideal, cuando tú lo asumes, cuando llegas a pensar con una decisión interior, no solo que lo piensas, sino con una decisión interior, el bien hay que hacerlo siempre, el mal nunca. Lo justo siempre, lo injusto nunca. Aunque yo pueda hacer grandes negocios y piense que nadie se va a enterar, digo, ¿es injusto? No. Y cuando a ti te sale de dentro, como te sale asombrarte ante una bonita puesta de sol, asombrarte ante, qué sé yo, una fuga de Bach, por ejemplo, entonces estás formado. Entonces estás formado en ética. Ahora, y entonces diría que este método yo he visto que vinculaba lo que podríamos llamar estudio intelectual e investigación, transmisión de saberes e investigación. Es que va todo vinculado. Yo ahora, tal como veo la ética, digo, es que no se puede distinguir, es que no se puede separar, porque el estudio de la ética tiene que seguir descubriendo el desarrollo personal de uno en la vida ética. ¿Qué es entonces la vida ética? Es el estudio vinculado a la transformación interior de los pasos que tiene que uno ir dando para desarrollarse plenamente como persona. ¿Ven? Entonces se vincula conocimiento e investigación. Y diríamos ya para terminar, todo esto nos lleva a algo que creo que es fundamental si queremos hacer esta transformación que pedía la Universidad de Harvard, que es aprender a pensar bien. Si a mí me dijeran con la pistola al pecho, dinos una sola palabra, una sola frase, que refleje la mayor necesidad que tiene hoy la sociedad para cambiar y transformarse a mejor, yo diría aprender a pensar de verdad, a pensar bien. Claro, la inmensa mayoría de los estudiantes cuando digo esto me suelen decir que yo sé pensar, lo mismo que abro los ojos y sé ver. Yo digo, ah, sí. Y entonces les pongo, por ejemplo, el entierro del conde de Orgaz, del Greco. Y le digo, ¿tú lo sabes ver? Y dice, perfecto. Ah, ¿ves el rojo, verdad? ¿Ves el amarillo sulfuroso de la derecha? ¿Lo ves bien? Sí, sí. Muy bien, eso es el nivel 1. Pero ahora el arte se da en el nivel 2 y en el 3. Vamos a subirnos al nivel 2. ¿Por dónde hay que empezar a ver este cuadro? Porque los cuadros es como un libro, hay que saber por dónde se empieza. Ah, eso no lo sé, entonces no sabes ver estéticamente, hay que aprender a ver, ¿ves?
Y con el pensar pasa igual. Un error terrible que se ha venido cometiendo incluso en las naciones más cultas y se sigue cometiendo es pensar que al transmitir contenidos se enseña a los niños y a los jóvenes a pensar. Y eso es un error. Yo le puedo transmitir a un niño la enciclopedia británica multiplicada por 100 y él aprendérsela. Y diríamos, ¿qué niño más culto? No, perdona, es un niño ilustrado. Pero sabe pensar, a lo mejor es una persona elemental, es una persona que no sabe pensar. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un ejemplo del nivel biológico y digo, por ejemplo, como dice un famoso filósofo español que tiene mucho prestigio, pero no debiera ser esta frase la que le diera prestigio, esta que voy a decir. Él pone un ejemplo y dice, el ser humano está condenado a la soledad. Bueno, esto es muy grave, ¿no? Porque entonces, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda? Esto es muy grave. Está condenado a la soledad. Y dice, por ejemplo, si a ti te duelen las muelas, a mí no me duelen, te duelen a ti. Y si tú tomas un dulce apetitoso, la satisfacción la tienes tú, no la tengo yo. Y el dolor de muelas lo sufres tú, no lo sufro yo. Y entonces da un salto mortal, se pasa del nivel biológico al que pertenecen los ejemplos aducidos, se pasa al nivel personal y dice, ¿veis? Estamos solos. Yo decía, perdona, no, estamos solos en el aspecto biológico, tienes razón. Yo soy muy amigo tuyo, si te estropea el corazón, el mío no bombea tu sangre. No puedo. Biológicamente estamos solos, pero los ejemplos que pongas de un nivel te obligan a permanecer en ese nivel, sacar conclusiones sobre ese nivel, no pases a otro. Eso es no saber pensar. Entonces, si se estudia profundamente cantidad de artículos, de libros, etcétera, pensadores, y lo estudias bajo este prisma de si piensa bien o no, si se expresa bien o no, muchas veces es demoledor el resultado del análisis, que no se sabe pensar. Entonces, si no se piensa bien, no se puede superar los bandazos, diríamos casi los tsunamis de la manipulación. Hoy en todo el mundo estamos dominados de una manera realmente alarmante por la manipulación. Se tergiversa el lenguaje, se usan medios arteros para confundir el pensamiento, etc., ¿no? Eso es facilísimo. Yo hice en la clase más de una vez con chicos de quinto de filosofía, que ya eran medio filosofillos, hice clases de manipulación, adrede, sin decirlo. Y entonces iba diciéndoles algo que parecía perfectamente lógico, pero en algún lugar había allí la trampa. Y llegábamos, por ejemplo, a conclusiones terribles, por ejemplo esta, decirle todo lo que os venga de fuera hay que rechazarlo como una chaqueta que se queda. Hay que elaborar la ética por dentro, porque solo vale lo que te sale de dentro, porque eso es lo propio tuyo, es lo auténtico. Lo que viene de fuera es convertirnos en una marioneta. Entonces yo les iba diciendo frases que me las aceptaban todas. Yo les decía al final, ¿me las aceptáis? Claro. Ah, sí, muy bien, pues yo entonces os diré. Lo que viene de fuera es algo que nos aliena, nos entrega algo que es distinto, distante, externo, extraño a nosotros. Por lo tanto, si yo dirijo mi vida conforme a lo que me viene dado de fuera, yo me alieno, me convierto en alguien que no tiene personalidad. ¿Lo veis o no? Claro, ellos veían que estaban ante un abismo. Entonces se quedaban parados, ya no contestaban. Decía, pero ¿no os dais cuenta que eso estoy manipulando? Ah, es que esto es la manipulación. Claro, ¿cuándo debierais vosotros haber levantado la mano y decirme, oiga, eso no lo acepto? Entonces, si me decís eso, ya neutralizáis completamente mi fuerza manipuladora. Pero no lo saben hacer. Claro, yo, por ejemplo, en un momento les dije, dentro se opone afuera, ¿no? Dicen, sí. Siempre, sí. Y yo entonces dije, muy bien, pues ya estáis en mi mano, porque a continuación les decía, de lo que sale de dentro se opone a lo que está fuera. Lo que es interior se opone a lo que es exterior. Lo que me sale de dentro es lo auténtico, me decían, claro. Ah, y lo auténtico entonces se opone a lo que te viene de fuera, decían, claro. Decían, muy bien, pues ahora sacar conclusiones. ¿De dónde te vino todo lo que sabes de ética, de moral, etcétera? ¿Te salió de ti o te vino de fuera? Hombre, me vino de fuera, claro. Y la religión, los dogmas, etcétera, ¿quién te los elaboraste tú? No, me vienen de fuera. Y dice, pues entonces, de una vez por todas, ¿ya qué tenéis? 21 años, 22 años, estáis a tiempo. Dejad de lado todo lo que ha venido de fuera y elaborar todo, la ética, la religión, etcétera, los usos y costumbres, de dentro a fuera. Entonces se daban cuenta que estaban sobre el aire.
Y entonces tuve que explicar esto. Le dije, mira, yo cuando dije dentro se opone afuera, vale solo en el nivel 1. Ahora estamos dentro de la sala, no afuera. Ahí hay un dilema. Hay que escoger estar dentro o fuera. Pero en el nivel 2, que es el nivel de la ética, ahí cambia completamente. Usted me transmite un precepto moral. Mi padre me transmite un precepto moral. Hay que ser bueno con los enfermos. Hay que ser piadoso con los menesterosos. Un precepto moral. Me viene de fuera, ciertamente. Pero me lo dicen de tal manera, unido a su ejemplo, etcétera, que yo lo tengo que elaborar como propio. Y una vez que lo elaboro, ya es mío, perfectamente mío, porque lo convierto en un principio de mi obrar. Entonces, si yo digo, dentro se opone afuera, ustedes debieran decirme, en el nivel 1 sí, pero no suba al 2 y al 3 y mucho menos al 4. Ahí todo es distinto, ¿ven? Bueno, entonces termino diciendo, si realmente desde que son niños les enseñáramos qué es manipular, quién manipula, cómo lo hace y para qué lo hace, y les enseñamos un antídoto, que lo hay, y yo lo tengo explicado en una serie de libros. El antídoto consiste en darse cuenta de los trucos de los manipuladores, que son como ilusionistas del pensamiento, que te hacen ver lo blanco negro y lo negro blanco. Darse cuenta de tal manera que ya de niños y mucho más de jóvenes, en cuanto empiece un manipulador a actuar, se dé cuenta de dónde está el truco, digo, ya no siga. Y entonces lo neutralizas completamente. Si consiguiéramos eso, entonces teníamos el primer elemento del antídoto. Y segundo es aprender a pensar bien. Y tercero, aprender a ser creativos en la vida. El que es creativo aprende lo que es la realidad desde la raíz. Y entonces uno no se deja engañar fácilmente. Por ejemplo, si a uno le dicen, oye, tú estás casado, pero no te va muy allá, anda, pues procúrate la felicidad por otra parte, etc. No aguantes. Una persona que entiende lo que es la manipulación le diría, perdona, yo no estoy llamado a aguantar en la vida, estoy llamado a ser fiel, que es muy superior. La fidelidad es algo creativo, no es mero aguante. ¿Ves? La manipulación queda neutralizada. ¿Ves? Por saber pensar bien. Bueno, y entonces, ahora cuando se está aplicando este método, porque todo esto que he explicado ahora así a borbotones, pues lo tengo muy explicado ampliamente en 3 cursos online y libros, etc. Y entonces, unir este pensamiento con la empresa, a mi modo de ver, es realmente ir al éxito seguro, si se hace bien, y yo sé que aquí lo están haciendo muy, muy requete bien, por eso es una fuente de alegría. Yo pienso que es una garantía de éxito. ¿Por qué? Porque este método nos enseña a pensar, a descubrir cómo nos realizamos a perfección. Por ejemplo, una de las cosas que mejor sabemos en este método es que cada nivel de realidad se perfecciona subiendo al próximo superior. Y ese se perfecciona subiendo al otro. En toda la vida consiste en una serie de ascensiones graduales en que te vas perfeccionando más y más. Termino con un ejemplo muy sencillo que lo explica muy bien. Una ama de casa que está cocinando, si está poniendo en juego su arte culinario solo para lucirse personalmente, esa persona se mueve en el nivel 1. Hace una buena comida, pues se mueve en el nivel 1, que es un nivel elemental. Pero figurémonos que cocina y procura cocinar bien para hacer un obsequio a la familia. Ya con eso se eleva al nivel 2, sin perder el nivel 1. Y ya entonces entra en el nivel del encuentro, en el nivel de la creatividad, que es un paso fabuloso. Pero figurémonos que esa cocinera no solo cocina bien para hacer un bien a la familia, sino que lo hace de manera incondicional, sin poner condiciones, lo hace incondicionalmente. Entonces sube al nivel 3, que es el nivel de la opción por los grandes valores, la suma bondad, por ejemplo, la unidad, la justicia, la belleza. Es bellísimo hacer eso, incondicionalmente. Y estará entonces en el nivel 3. Pero figurémonos todavía más, que esta cocinera hace eso incluso con personas que no le devuelven bien por bien, sino que alguna le devuelve mal por ese bien que está haciendo. Entonces ya da un salto del nivel 3 al nivel 4. Y lo da porque sabe que todos procedemos de un Padre inmensamente justo y bueno, que nos ha creado y nos ha dado a su semejanza. Nos ha dado una dignidad tal que no la perdemos aunque nos empeñemos en perderla. Y entonces hace el bien incluso a quienes le hacen mal. Entonces esa persona sube al nivel 4. Fijémonos aquí como cada nivel se perfecciona en el nivel siguiente.
Entonces, si nosotros hacemos ese recorrido de ir subiendo todos los niveles, entonces estamos llevando nuestra personalidad a la perfección. Yo digo entonces, cuando un niño, un joven, descubre por esa pedagogía del asombro lo maravilloso que es el ideal de la unidad unido al de la bondad, la verdad, la belleza, la justicia. Entonces esa persona está formada, pero no solo intelectualmente, sino en cuanto al sentimiento profundo. Porque cuando uno conoce bien las cosas, entusiasman. Y de ahí venía la ética famosa de Platón y de Sócrates, cuando decía, cuando no se hace el bien es porque no se lo conoce. Yo pienso que hasta cierto punto es verdad. Si lo conociéramos de verdad, entonces nos entusiasmaríamos y realmente la vida sería de otra manera. Por eso tenemos motivos sobrados para alegrarnos en este cierre de curso, y yo tengo muchísima satisfacción en felicitar muy cordialmente a los directivos, a los cursillistas, por supuesto darle las gracias a la Universidad ICADE, que con tanta generosidad nos está albergando en este magnífico edificio. Y a todos ustedes, pues desearles lo mejor. Muchas gracias.